Algunas cosas en la vida es mejor dejarlas sin decir, no porque deban mantenerse ocultos, sino porque nos pertenecen, porque nos fortalecen cuando los llevamos en silencio en nuestros corazones. Me llamo Klaus. Tengo 74 años. He pasado casi toda mi vida como carpintero en una pequeña comunidad en Baviera. Cada mañana, cuando entraba en el taller e inhalaba el aroma de la madera fresca, me sentía en casa. Quizás por eso guardé ciertas historias para mí. Hoy me gustaría compartir contigo lo que la vida me ha enseñado. No todo necesita ser dicho. A veces el silencio salva nuestra dignidad y calma. Cuando era más joven, creía que tenías que revelar todo, expresar cada emoción, compartir cada evento. Interpreté eso como una señal de fortaleza. Sin embargo, con el tiempo, descubrí que el verdadero poder a veces se manifiesta a través del silencio. Recuerdo haber cometido un error en mi infancia. Confié en la persona equivocada y en última instancia, perdí todo lo que había construido. Durante años mantuve esa narrativa exclusivamente en mi corazón. Se convirtió en un recordatorio sutil de mi experiencia y resiliencia. Más tarde mi nieta Lenny preguntó: «Abuelo, ¿alguna vez te has arrepentido de algo?». Yo simplemente sonreí y añadí: «A veces aprendes a confiar de la manera difícil, nada más». Sabía que mi experiencia no debería molestarla, no debería hacerla infeliz. Algunas cicatrices no las llevamos para presumir, sino para recordar lo lejos que hemos llegado. Hoy, después de muchos años, quiero compartir contigo 5 pequeñas y silenciosas lecciones de vida. 5 cosas que aprendí a no decir para proteger a mi familia, fortalecer nuestras relaciones y descubrir la paz interior. Quédate conmigo ahora. Tal vez encuentres un poco de tu propia narrativa en estos relatos. A veces hay situaciones en la vida que no se pueden captar en una sola palabra. Son demasiado pesadas y demasiado profundas. No obstante, permanecen con nosotros por el resto de nuestras vidas, en silencio y con ternura. Mi narrativa comenzó cuando todavía era joven, a principios de mis 20s, llena de esperanzas y confianza. Solo tenía mis manos y confianza en lo bueno. Andreas era un hombre bien conocido en nuestra aldea, y él era unos años mayor que yo, siempre amable y persuasivo. Para todos nosotros, él sirvió como un modelo a seguir. Un día apareció en mi taller. «Klaus», explicó, «necesito a un hombre como tú. Estoy comenzando un negocio de muebles en la ciudad. Trabajemos juntos. Tú te encargas del oficio y yo me encargo de los clientes». Estaba extasiado. Finalmente, podré valerme por mí mismo para demostrar mis habilidades tanto como trabajador como compañero. Mi padre siempre me decía: «Hijo, no inviertas solo en promesas, invierte en carácter». Pero yo era aún joven, solo veía oportunidades, no peligros. Así que empezamos a trabajar juntos. Yo hacía los muebles, mientras que Andreas se encargaba del negocio. Los primeros meses fueron como un sueño. Los pedidos llegaban y los compradores estaban contentos. Creía que mi vida finalmente se estaba encarrilando, pero las dudas comenzaron a surgir gradualmente. Las facturas no cuadraban y las ventas disminuyeron. Y Andreas simplemente sonrió y añadió: «No te preocupes, Klaus, grandes proyectos están en camino». Entonces, una mañana, apareció un sello en nuestra puerta. Facturas de impuestos, alquileres atrasados, préstamos que nunca había solicitado, pero estaban registrados a mi nombre. Andreas se había enriquecido a mi costa y no me había dado cuenta. Todo lo que había trabajado se perdió en una sola noche. Mi dinero, reputación y sueños. Nunca olvidaré cómo salí de las sesiones anoche, con las manos vacías y el corazón roto. Durante semanas me escondí. Cada mirada en el pueblo parecía decir: «¿Cómo pudiste ser tan ingenuo?».
pero con el tiempo aprendí algo valioso. No todas las heridas sanan con palabras ruidosas. Algunas requieren quietud. Nunca hablé de esa derrota, ni siquiera entre mis amigos más cercanos. Me di cuenta de que ciertas historias son como oraciones, solo entre nosotros y la vida misma. Años después, creé mi propio pequeño y rudimentario taller, sin grandes planes ni promesas, solo yo, mi madera y el sonido del silencio. Así sané, no a través de palabras, sino mediante acciones. Muchos años después, mi nieta Lenny se sentó a mi lado y dijo: «Abuelo, ¿alguna vez te has arrepentido de algo?». Inhalé profundamente. Podría haberle contado todo, de traición, tristeza y desilusión, pero en su lugar sonreí. Le puse una mano en su pequeño hombro y susurré: «Sabes, Lenny, la confianza a menudo se aprende de la manera difícil», porque sabía que mi narrativa no cargaría su corazón. Algunas experiencias se asemejan a cicatrices, nos pertenecen. Sin embargo, no se requiere que se exhiban de manera continua. Hoy entiendo que no decirlo todo no es un signo de debilidad, es una especie de amor y poder. Nuestro pasado nos influye, pero no tiene que moldear a todos los que nos aman. Como resultado, guardo algunas historias cerca de mi corazón y las llevo con orgullo en lugar de angustia. Pasemos ahora a otra lección tranquila. ¿Por qué es preferible no discutir constantemente los pequeños daños? Y cómo esto puede hacer que nuestras relaciones sean más ligeras y amorosas. Cuando te haces mayor, lo sientes en cada hueso. Salté de la cama esta mañana. Hoy a veces me siento unos minutos al borde de la cama antes de levantarme. Mis rodillas crujen en silencio, como puertas antiguas. Mis hombros a menudo se sienten como una silla desvencijada a punto de desmoronarse. Pero, ¿sabes qué? Estos pequeños dolores no son una indicación de que la vida nos esté quitando algo. Son recordatorios de que aún estamos vivos. Antes hablaba de cada pequeño dolor y punzada. Cuando visitaba a mi hija Laura, decía: «Esta mañana apenas pude levantarme. De nuevo, la noche pasó sin dormir. Me duele mucho la espalda». Laura primero escuchó atentamente, sonrió con confianza y tomó mi mano. Pero con el tiempo observé una sombra en su rostro. Nuestras charlas se centraban cada vez más en mis críticas, hasta que un día mi nieto Emil, de 7 años, se acercó a mí con una pintura que había hecho él mismo. Decía: «Abuelo, por favor, recupérate completamente». Al apretar la foto, mi corazón se encogió. Entonces me di cuenta de que mis comentarios eran como pequeñas piedras que había colocado por error sobre sus pequeños hombros. Ese día tomé una decisión. Me guardaría mis pequeños dolores para mí. Desde entonces he dejado de hablar sobre mis rodillas doloridas y mi espalda tensa. En su lugar, le cuento a Laura sobre las novelas que he leído. Le muestro a Emil los pájaros en el jardín. Me río con mi hijo Daniel sobre nuestros paseos en bicicleta anteriores. De repente el ambiente cambió. Nuestras sesiones adquirieron un tono más ligero, más relajado, más animado. Entendí que quejarse constantemente de pequeños problemas no solo nos pesa a nosotros, sino también a los corazones de quienes nos aman. Obviamente, las enfermedades graves no deben ser disfrazadas. Sin embargo, no cada dolor o noche sin dormir requiere un escenario. Al centrarme en las cosas hermosas, como un paseo exitoso o un buen libro, puedo ofrecerle a mi familia regalos mucho más importantes. La imagen de un hombre que disfruta de la vida a pesar de todo. Cuando me levanto por la mañana y mis huesos crujen, me digo en silencio: «Hoy todavía me levanto, hoy veo el cielo, hoy puedo ver reír a Emil». Y créeme, mi cuerpo puede estar en el mismo dolor, pero mi espíritu se siente más ligero. La vida ofrece sus cargas, pero nosotros elegimos
cómo las llevamos. A veces, un leve tirón es un regalo maravilloso, uno de ligereza, fe y deleite. Así que deja que tus rodillas chirríen y tu espalda duela, pero recuerda sonreír para tus seres queridos. Pasemos ahora a otra lección silenciosa: cómo preservar las ambiciones no cumplidas con dignidad sin cargar a los demás. A veces nos formamos no por lo que hemos logrado, sino por lo que solo hemos imaginado y nunca hecho. Cuando era joven, tenía muchos sueños. Una me acompañó durante un tiempo inusualmente largo: la música. Sí, adoraba la madera, pero en el fondo anhelaba las canciones. Incluso cuando era joven, quería tocar la guitarra. Me imaginaba sentado en la plaza del pueblo por la noche, bajo el cielo estrellado, tocando y olvidándome de todo lo que me rodeaba. Durante meses ahorré cada centavo. Trabajé en pequeños trabajos hasta que pude comprar una guitarra de segunda mano, desgastada. Las cuerdas estaban oxidadas y el cuerpo rayado, pero era el objeto más preciado para mí. Pasé horas practicando en el estudio una noche después del trabajo. Mis dedos sangraban ocasionalmente, pero mi corazón cantaba. Pero la vida se interpuso: trabajo, familia y responsabilidades. El instrumento se deslizó aún más hacia la esquina. La vida cotidiana se volvió más audible que la melodía en mi corazón. Y un día descubrí que mis dedos estaban demasiado rígidos y mi tiempo era demasiado corto. Dejé el instrumento sin ningún drama ni lágrimas. Lo mantuve en secreto durante muchos años, no por resentimiento, sino por aprecio, porque ese deseo no realizado me formó. Me había enseñado paciencia y pasión, y la capacidad de continuar incluso cuando un camino se detiene. Hoy esa vieja guitarra todavía cuelga en una esquina de mi habitación, polvorienta, silenciosa y llena de vida. Mi nieto Emil viene de vez en cuando, descubre la guitarra y toca las cuerdas con curiosidad. Entonces, con ojos brillantes, dice: «Abuelo, ¿puedes tocar?». Yo sonrío. Un poco antes, le digo, hoy prefiero escuchar, porque he aprendido que no todos los objetivos deben realizarse para ser valiosos. Algunas fantasías son como pequeñas semillas en nuestras almas, crecen en silencio, alimentando nuestro deseo, incluso si nunca producen fruto. Esas fantasías a menudo moldean quienes somos. Como resultado, no le informo a Emil sobre etapas o posibilidades perdidas. Le hablo de mi amor por la música y la satisfacción de desear algo con todo tu corazón. Tal vez Emil algún día tome la guitarra él mismo, tal vez no, pero no importa. Lo que importa es que aprenda a abrazar sus propios sueños, sin importar a dónde lo lleven. ¿Sabéis, amigos? A veces tenemos sueños silenciosos dentro de nosotros que nunca se hacen realidad. No obstante, continúan proporcionando dirección y significado en nuestras vidas. Los sueños no cumplidos no son derrotas, son compañeros silenciosos. Y si los mantenemos con dignidad, preservamos parte de nuestra belleza interior. Ahora pasemos a otra lección pacífica. ¿Por qué a veces es preferible no expresar nuestra insatisfacción con nuestros seres queridos, sino darles una fe tranquila? Familia. Estos son los que más adoramos, y a veces aquellos que más pueden dañarnos. Mi hija Laura, cuando nació, la sostuve en mis brazos y prometí protegerla. Quería que tuviera una existencia segura. Esperaba para ella estabilidad, un trabajo sólido, un salario seguro y una existencia pacífica y despreocupada. Para mi época, la seguridad era todo. Perseguías una carrera, pasabas décadas con el mismo empleador y esperabas la jubilación. Así que imaginé el futuro de Laura en mi mente. Un título, un trabajo estable, tal vez con el Estado, y una existencia estructurada. Entonces eligió algo bastante diferente. Laura no quería trabajar como funcionaria pública porque no había seguridad laboral.
Quería operar un pequeño café, pasteles caseros, café fresco y un ambiente vibrante de barrio. Mi corazón se apretó cuando escuché sobre eso. Instantáneamente pensé en la inseguridad, los peligros y todo lo que podría salir mal. Las preocupaciones golpeaban mi mente. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si ella fracasa? Una tarde, mientras tomábamos una taza de té, intenté abordarlo con cuidado. Le aconsejé que primero obtuviera un par de años de experiencia laboral. Laura me escuchó en silencio, pero en sus ojos noté un leve matiz, no furia ni desobediencia, solo decepción. Ella asumió que no confiaba en ella, y en ese momento me quedé en silencio. Entendí que mi temor no era su miedo, y mi deseo de protección no era su sueño. A partir de ese momento me contuve, escuché, la apoyé en silencio y de todo corazón. Por supuesto, el comienzo fue difícil. Algunos días las mesas permanecían vacías y algunas noches estaban llenas de dudas. Aún iba allí, pedí café, le hice un cumplido a sus pasteles, le mostré que creo en ti y finalmente el pequeño café lleno de risas y vitalidad. Hoy veo a Laura detrás de la barra, radiante y segura, y entiendo que su camino puede no haber sido lo que yo había esperado, pero este es su camino, y esto la hace feliz. A veces el amor llega sin consejo, a veces llega a través del silencio, a través de un simple «estoy aquí». Queridos amigos, cuando sus hijos o nietos tomen decisiones que no entienden, respiren profundamente, escuchen y confíen, porque al final no se trata de si viven nuestros sueños, sino de si tienen el valor de perseguir los suyos. Hoy entiendo que el amor genuino no se define por lo efectivamente que guía, sino por lo suavemente que puede acompañar. A veces, una fe silenciosa es más valiosa que 1000 consejos inteligentes. Ahora vayamos a la última lección silenciosa. ¿Por qué es crucial discutir nuestros planes de herencia y propiedad en el momento adecuado para mantener la armonía familiar? A lo largo de la vida, uno acumula mucho. Muebles, recuerdos, fondos modestos y una gran cantidad de responsabilidad. ¿Qué pasa cuando ya no estamos vivos? He estado pensando mucho en esto, especialmente en las tardes tranquilas cuando me sentaba en mi taller, en mi vieja silla, con una taza de té en la mano, mientras el sol se ponía suavemente detrás de los campos. Un amigo mío ya había resuelto todo desde el principio, había involucrado a sus hijos en cada decisión, y al principio todo parecía estar en orden. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir pequeños conflictos, un comentario casual aquí, una expresión de descontento allá. Podías notar que incluso antes de que se entregara algo, la sombra del dinero había alterado las relaciones, y descubrí que la apertura bien intencionada a veces puede pesar más que el silencio, así que tomé otro camino. Manejé todo discretamente con un abogado, claro, justo y previsor, pero no se lo conté a nadie. En cambio, le ofrecí a mi familia lo que realmente importa: tiempo, recuerdos y confianza. Nuestras charlas no eran sobre mansiones o cuentas, sino sobre viajes, viejas experiencias y lo que realmente nos une. Entendí una cosa: cuando el dinero se convierte en el centro, el corazón pierde importancia. No quiero que mis hijos me perciban como un testador, sino como un padre, un compañero, alguien que los ama y confía en ellos. Sí, los niños preguntan con cuidado: «Papá, ¿ya has organizado todo?». Y yo simplemente sonrío y digo: «No te preocupes, disfruta del momento. Todo lo demás se resolverá en su momento adecuado». Y observo cómo mejora su respiración y el peso de sus preocupaciones se desliza de sus hombros. Porque el mayor legado que podemos dejar no es dinero o cosas, sino amor, confianza y el valor de vivir en el presente. Queridos amigos, si están considerando discutir sus planes, por favor esperen un poco más. Permitan que sus seres queridos
los perciban no como un legado, sino como una parte viva de su vida. El verdadero objetivo no es repartir cosas, sino preservar corazones. Al final, uno recordará los días pasados en el jardín, la sonrisa sobre una vieja foto y las historias contadas entre sí en lugar de las cifras. Ahora que soy mayor, sé una cosa con certeza: las verdaderas riquezas no se encuentran en las bóvedas, sino en los recuerdos que compartimos. Procedamos ahora a la etapa final de este viaje. ¿Por qué el silencio a veces es el lenguaje más fuerte del amor? ¿Y cómo podemos dejar un legado que perdure para siempre? He aprendido mucho en mi vida, pero las enseñanzas más esenciales vinieron en forma de silencio, no de palabras. Hoy te he dado 5 pequeñas y silenciosas lecciones de sabiduría: llevar dentro los errores del pasado, no compartir quejas menores innecesariamente, mantener los sueños no cumplidos con dignidad, dejar ir las decepciones sobre los seres queridos en silencio y revelar los planes de herencia con cuidado y en el momento adecuado. Todas estas situaciones me enseñaron algo. Para dejar una huella duradera, no es necesario decirlo todo. Por el contrario, son típicamente las palabras no dichas las que tienen el mayor impacto. Anteriormente, creía que ser abierto siempre era una muestra de fuerza y que todo tenía que expresarse para ser honesto. Pero la vida me enseñó lo contrario. Quedarse en silencio puede ser una señal de afecto. No decirlo todo puede ser una muestra de confianza. A veces, el silencio protege nuestra dignidad y alivia las obligaciones innecesarias sobre aquellos a quienes queremos. Cuando reflexiono sobre mi vida hoy, veo más que solo los caminos que he recorrido. También puedo ver los caminos que he decidido seguir suavemente en mi corazón. Veo los errores de los que no le conté a nadie, los pequeños dolores que ignoré, las aspiraciones que perseguí en silencio y las decepciones que dejé ir sin arrepentimiento. Y veo las decisiones que tomé para mantener la armonía en mi familia. Quizás, amigos míos, ustedes tengan historias similares en su corazón. Nadie conoce estas historias. Los recuerdos se llevan en silencio. Y quizás ahora veas que estas historias silenciosas no son un signo de debilidad, son un símbolo de madurez, compasión y amor sincero. Les pido que se detengan por un momento. Piensa en tu propio camino, los éxitos silenciosos, las promesas no dichas y lo que ha fortalecido tu corazón. Si te gustan estas reflexiones, me encantaría que te unieras a nuestro pequeño grupo en Candle of Wisdom. Un pulgar arriba, un comentario o incluso tu propia historia silenciosa para compartir con nosotros. Al final, nuestras vidas no están moldeadas por las voces más fuertes. Los silenciosos, los que guardamos en nuestros corazones y nunca olvidamos, son los héroes silenciosos dentro de todos nosotros.